Hola, hoy nos metemos en un tema, la verdad, muy interesante. Cómo las ideas de siempre, las de Dale Carnegie sobre relaciones humanas, se pueden aplicar, se aplican de hecho, a una figura súper importante en la sanidad de América Latina, el visitador médico, el VM. Tenemos aquí un material basado en un trabajo de Alexander Persancol que se llama Gestión de ventas y promoción en visita médica con Dale Carnegie. Eso es. Y lo interesante del enfoque de Persancol es que no ve al VM como un simple vendedor, ¿sabes? Lo pone como una pieza clave para que se conozcan bien los tratamientos y al final para que la gente tenga mejor acceso a la salud allí, que no es poco, vamos. Desde luego. Y la idea central que parece que saca el texto es que, vale, saber mucho del producto es básico, pero no suficiente. El éxito de verdad del visitador médico parece que depende más bien de su habilidad para crear relaciones, para comunicar de forma que convenza. Casi un arte, ¿no? Y ahí es donde entra Carnegie. La pregunta del millón es, ¿cómo se lleva todo eso, que a veces suena un poco abstracto, a la práctica del día a día, que seguro que es un lío, de un UM? Pues justo. Eso es lo que vamos a intentar desgranar hoy. Queremos ver cómo esas ideas de Carnegie, que fíjate si tienen años y ahí siguen, pueden, según lo ve Persancol, cambiar la forma de trabajar del VM. Pasar de interacciones que pueden ser rápidas o solo de dar información, a crear lazos de confianza, de colaborar de verdad con los médicos, con el personal sanitario. Vamos a ver qué claves nos da el autor para conseguirlo. Vale, pues entremos en materia. La rutina del BM, según lo pinta el texto, es un no parar de reuniones. Médicos, farmacéuticos, enfermeros son, digamos, clientes con los que te tienes que ganar la confianza sí o sí. Y aquí resuena Carnegie. Influir de verdad no va de imponer, sino de entender qué le mueve al otro, qué necesita. ¿Cómo se aplica eso ya desde el principio? Pues el primer principio que Persánicol adapta de Carnegie es uno que, igual es de los más difíciles de aplicar siempre, pero es vital. Evitar criticar, condenar o quejarse. Imagínate un BM que llega a la consulta y ¡zas!, suelta una pullita sobre el tratamiento que usa el médico, o sobre el fármaco de la competencia, o yo qué sé, sobre las normas del hospital. Es como levantar un muro invisible al momento. Entiendo, genera una barrera ahí mismo, pero la alternativa es simplemente callarte si crees que tu producto es mejor o que lo que hacen tiene pegas. No es callar la evidencia, para nada. Es cambiar el enfoque. El texto insiste mucho en que tienes que centrarte siempre en la solución que tú llevas, en lo bueno que tiene tu propuesta para el médico y sus pacientes. En vez de decir, el tratamiento X tiene este efecto secundario chungo, el enfoque Carnegie adaptado sería algo como, nuestro producto ofrece un perfil de seguridad que puede venir muy bien en pacientes así y así, minimizando justo ese riesgo. Criticar, aunque tengas razón, casi nunca mueve a la gente a cambiar, más bien hace que se pongan a la defensiva o se justifiquen. Es psicología pura y dura. Vamos, lo que vio Carnegie y que Persancol cree que es clave en este mundillo. Tiene lógica, sí. Cané el foco de lo malo a lo bueno que ofreces tú. Y eso me lleva al segundo principio que se menciona, apreciar honesta y sinceramente. Aquí es donde la cosa se puede poner delicada, ¿no? ¿Cómo distingues esto de la coba barata, que un médico seguro que la huele a la legua? Es una diferencia clave, y el texto lo recalca. No es soltar piropos vacíos, qué buena cara tiene hoy, doctor. No, es reconocer de verdad y de forma concreta el trabajo del profesional. Carnegie hablaba de satisfacer esa necesidad que tenemos todos de sentirnos importantes. Persancol lo traduce en, por ejemplo, reconocer la pericia del médico en un caso difícil del que te has enterado, o comentar un artículo que ha publicado y que te ha parecido interesante, o valorar su esfuerzo con ciertos pacientes. Exige estar atento y tener un interés real. La clave es ser específico y sincero. Si no es de verdad, se vuelve en tu contra, vamos. Claro, la especificidad lo hace creíble. Decir, he leído su último artículo sobre X y me pareció muy interesante cómo enfoca, no tiene nada que ver con un cumplido genérico. Y esto me lleva al tercer principio que analiza el texto, que parece un cambio de chip total. Despertar en el médico un vivo deseo. Exacto. Esto es darle la vuelta a la tortilla mental del VM. Lo normal es pensar, necesito que este médico recete mi producto. El enfoque Carnegie-Persancol es, ¿qué necesita este médico y cómo le ayuda a mi producto a conseguirlo? Y eso implica investigar antes y, sobre todo, escuchar con atención durante la visita. ¿Qué retos clínicos tiene ahora mismo? ¿Qué pacientes le dan más quebraderos de cabeza?
Quiere mejorar cómo funciona su consulta, tener mejores resultados con un tipo de paciente, reducir efectos secundarios. O sea, convertir la presentación de tu producto en la respuesta a algo que necesita o quiere el médico. Justo eso. La pregunta clave que el VM debería hacerse, según sugiere Persant Cole, no es ¿cómo vendo esto?, sino ¿cómo ayuda mi producto a este doctor a lograr sus metas o a solucionar los problemas de sus pacientes? Cuando el VM consigue enfocar la conversación así, la cosa cambia radicalmente. Ya no es vender, es colaborar. El deseo que se despierta en el médico es el de arreglar su problema o conseguir su objetivo, y tu producto es la herramienta para eso. Esto exige conocer a fondo no solo tu producto, sino también el contexto y qué mueve a la persona que tienes delante. Entendido. Evitar la crítica, apreciar de verdad y centrarse en lo que necesita el médico. Eso pone las bases. Pero, ¿cómo se crea esa conexión más personal, esa simpatía que a veces abre puertas? El texto habla de las 6 maneras de agradar a la gente de Carnegie. ¿Cómo se aplican en el día a día del VM en un sitio como América Latina, donde igual eso de la cercanía personal cuenta bastante? Totalmente. Persant Cole parece que ve estas 6 maneras no como trucos, ¿sabes?, sino como formas de actuar que crean confianza. La primera es básica, mostrar un interés genuino en los demás. Y esto es más que preguntar qué tal el finde. Implica acordarte de detalles de otras veces, de sus intereses profesionales, claro, pero también a lo mejor de algo personal que te contó, sin más, que su hijo sacó buenas notas, un hobby que tiene. Supongo que eso exige llevar un buen control, ¿no? No puedes fiarte solo de la memoria con tanta gente. Exacto. Necesitas método, disciplina. Pero el efecto, según el texto, es tremendo. Cambia cómo te ven, de ser el que viene a colocar algo a ser alguien que valora a la persona que tiene enfrente. Te saca de lo puramente de vender y te lleva a un plano más de colaborar. Es demostrar que te importa el médico como persona, no solo como alguien que puede recetar. Y en culturas donde lo personal pesa, como se sugiere para América Latina, esto puede ser súper útil para construir confianza a largo plazo. Y luego está algo que parece súper básico, pero que Carnegie le daba mucha importancia. La sonrisa. ¿De verdad una simple sonrisa puede tener tanto peso en este ambiente profesional? Pues, según la visión de Carnegie, que recoge el texto sí, y por varias cosas. Una sonrisa de verdad y que sea auténtica es clave, transmite cercanía, que estás abierta y que tienes buena actitud. En momentos que a menudo son cortos y con presión, como las visitas médicas, una sonrisa puede quitar tensión al principio y crear un ambiente donde te escuchen mejor. No es solo mover la cara, es una señal no verbal muy potente de buena intención. Persant Cole parece sugerir que, culturalmente, puede ser un facilitador de comunicación de primera en la región. Vale. Interés genuino, sonrisa. ¿Qué más? El texto menciona el poder del nombre propio. Sí. Eso tan famoso de Carnegie, de el sonido más dulce e importante. Usar el nombre del médico, doctor Pérez, doctora García, con respeto y de forma natural en la conversación, personaliza el trato al instante. Demuestra que no es solo un número en tu ruta, sino una persona concreta a la que te diriges. Es un detallito, pero psicológicamente pesa. Muestra reconocimiento, consideración y refuerza eso de sentirse importante que decíamos antes. Tiene lógica. Nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Ahora, llegamos a un punto que el texto dice que es crítico, quizá el más importante de estas 6 maneras. Escuchar atentamente. Esto parece obvio, pero ¿dónde está la clave según Persant Cole? La clave está en pasar de oír por encima, o de escuchar solo para ver cuándo puedes meter baza, a escuchar para entender de verdad. El texto defiende que los VM que funcionan mejor no son los que mejor se saben el discurso, sino los que mejor escuchan. Y esto significa dejar que el médico se explique a fondo, sus dudas, lo que le ha pasado con otros tratamientos, cómo son sus pacientes, sus cabreos con el sistema. Y esto tiene un doble beneficio, ¿verdad? Por un lado, sacas información que vale oro. Exacto. Información que te permite ajustar tu mensaje, ver necesidades que no te han dicho, entender por qué ponen pegas. Pero el segundo beneficio es igual o más importante. Haces que el médico se sienta entendido, respetado, valorado. Cuando alguien nos escucha de verdad, tendemos a verle mejor y a confiar más. El VM deja de ser el pesado que viene a soltar su rollo y se convierte en un consultor, alguien con quien se puede hablar de problemas reales. Y eso conecta, llevo, con la última de estas 6 maneras que trata el texto, hablar siempre de lo que interesa al otro. Correcto. Si has escuchado bien, has pillado qué le interesa a ese médico en concreto.
Igual está flipando con lo último de inmunoterapia, o le preocupa que los pacientes crónicos pasen del tratamiento, o le interesa una técnica de diagnóstico nueva. La habilidad del UEM está en conectar la información de su producto con esos intereses específicos. Exige ser flexible, salirte del guión que llevas preparado y adaptar la charla. No es soltarle el mismo rollo a todos, sino personalizarlo para que le llegue de verdad a ese médico en concreto. Si lo miras desde la perspectiva general de Pearson Co., se trata de poner de verdad al médico, y lo que le importa, en el centro de cada visita. Muy bien, hemos visto cómo construir esa relación positiva. Pero la realidad es que no siempre todo va sobre ruedas. Surgen pegas, desacuerdos sobre los datos, comparaciones con la competencia, que sí es muy caro. El texto también se mete en cómo manejar estas situaciones complicadas usando principios de Carnegie. ¿Cuál es la idea principal aquí? La idea, que al principio puede sonar un poco fuerte, es: la única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Pero ojo, esto no significa escaquearse del desacuerdo o no defender tu producto. Significa evitar el enfrentamiento directo, el choque de egos, eso de yo tengo razón y tú te equivocas, que es malísimo para una relación profesional y más con un médico. El objetivo no es ganar la discusión ahí mismo, sino cuidar la relación y convencer a la larga. Pero si un médico te pone una objeción basada en datos que no son correctos o que interpreta mal, ¿cómo lo manejas sin entrar en ese choque? ¿Simplemente le das la razón? No es darle la razón a algo incorrecto. El texto, siguiendo a Carnegie, propone una estrategia como en varios pasos. Primero, y esto es fundamental, mostrar respeto sincero por la opinión del médico, aunque no estés de acuerdo. Empezar con frases tipo: entiendo perfectamente por qué lo ve así, doctora, basándose en esa experiencia. O le agradezco que me comente esa preocupación, es un punto importante. Validar su punto de vista, reconocer que tiene derecho a pensar así, antes de decir nada en contra. Es como desactivar la defensa antes de empezar. Y luego, supondo, evitar la frase prohibida. Exactamente. Nunca decirle directamente está equivocada o eso no es así. Esa es la línea roja. Persancol sugiere alternativas mucho más suaves, que abren la puerta a hablar en vez de cerrarla. Frases como: podría estar yo equivocado, pero tenía entendido que los últimos estudios mostraban. O podríamos mirar juntos esa gráfica, a veces interpretarlas tiene su miga. O incluso, permítame compartirle una visión un poco diferente basada en este metaanálisis reciente, a ver qué le parece. Se trata de presentar la información como una pieza más del puzzle, no como un arma para rebatir al otro. Me parece muy hábil, la verdad. Y el texto describe otra técnica interesante, también basada en Carnegie: permitir que el médico sienta que la idea es suya. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pues consiste en guiar la conversación haciendo preguntas en lugar de soltar afirmaciones directas, de forma que sea el propio médico quien llegue a la conclusión que tú quieres destacar. Por ejemplo, en vez de decir nuestro fármaco es más seguro para pacientes con problemas de riñón, el VM podría preguntar: doctora, viendo el perfil de seguridad que hemos comentado, ¿en qué tipo de pacientes con el riñón tocado cree usted que esta diferencia podría ser más importante en su día a día? Al responder, el médico está procesando la información y en cierto modo se apropia de la conclusión. Es más persuasivo porque sale de su propio razonamiento, aunque tú le hayas guiado con la información. Es una forma sutil de crear la solución juntos, por así decirlo. Y por último, el texto habla de dramatizar las ideas, pero siempre con datos. ¿No hay un riesgo de que esto suene a puro marketing o a exagerar? El riesgo está ahí, si se hace mal, claro, si te inventas cosas. Pero la idea que parece recoger Persancol de Carnegie es que en un mundo con tanta información como el de los médicos, los datos puros y duros a veces no calan si no los presentas de una forma que se recuerde. Dramatizar aquí no significa inventar, sino presentar la evidencia científica de forma que impacte y sea fácil de recordar. Puede ser con un caso clínico real, anonimizado y presentado con ética, claro, que ilustre un beneficio clave, una analogía clara que simplifique algo complicado, o una gráfica potente que destaque una diferencia importante. La clave es que la dramatización sirva siempre para hacer más entendible y memorable la ciencia rigurosa, no para sustituirla. Es ayudar a que los datos importantes no se pierdan entre tanto ruido. Entendido. Entonces, si intentamos resumir un poco lo que hemos explorado a partir del trabajo de Persancol, parece que el mensaje es que
para el visitador médico en América Latina, dominar estas habilidades de relación, al estilo Carnegie, no es algo secundario o habilidades blandas, sino que es una competencia estratégica, vamos, fundamental. Exactamente. Esa parece ser la conclusión principal. Aplicar de forma consciente y ética estos principios, no criticar por criticar, apreciar de verdad, escuchar para entender, centrarse en las necesidades, manejar los desacuerdos con respeto, no solo haría que el VM individual consiga mejores resultados. Según lo ve el autor, dignifica y eleva la profesión en sí misma. El VM deja de ser solo el que informa o reparte muestras para ser un colaborador informado y de confianza para el médico, alguien cuya visita aporta valor de verdad, más allá del producto que lleve. Y el impacto final, según se sugiere, va más allá de la relación uno a uno. Al facilitar una comunicación mejor, basada en la confianza, estas habilidades ayudarían a que la información sobre tratamientos llegue mejor, se entienda mejor y quizá lleve a mejores decisiones médicas, beneficiando al final a los pacientes de la región. La fórmula que propone parece ser producto con ciencia sólida más maestría en las relaciones humanas. Una combinación potente, sí señor. Y quizá para dejar pensando a quien nos escucha, podríamos lanzar una reflexión que sale de este análisis, aunque no esté así tal cual en los extractos. Nos hemos centrado en cómo estas técnicas pueden mejorar el trabajo del VM, pero, visto el poder que tiene la persuasión basada en la relación, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto estas habilidades interpersonales, tan afinadas, podrían, si no se usan con una ética intachable, llegar a influir demasiado en las decisiones clínicas, más allá de la pura evidencia científica, dentro de lo complicado y las presiones que tiene el sistema sanitario hoy en día? Es una pregunta sobre ese equilibrio delicado entre influir de forma legítima y la posible manipulación en un campo tan crítico como la salud.